todas las sociedades, desde que el hombre es hombre, y de la mayoría de los animales también. En primer lugar, yendo de atrás para adelante, yo querría decir algunas cosas contribuyendo a la solución que básicamente diagnósticos hace muchos años que tenemos. En primer lugar, olvidémonos del tema plástico y de consumo. Este problema era igual en 1870 que hoy. La explotación humana era la misma y el centro es la explotación. O sea, que no importa que sean plásticos como son hoy, que sea tela como en 1870 o que sea algún otro bien como 100 años antes. El problema no depende de la sustancia considerada. Nada de lo que compone el espacio que está acá adentro va a dejar de estar alguna vez en la basura, empezando por nosotros, en un lugar particular, más todo, absolutamente todo lo que rodea la construcción humana. Desde el día que fabricamos algo, desde ese día, ese objeto en algún momento de nuestras vidas o fuera de nuestras vidas va a ser un residuo. Y este problema es mucho más viejo que el problema de los plásticos. Entonces, por capacidad analítica, para analizar la raíz del problema, olvidémonos de las sustancias consideradas. Segundo aporte. Esto es una reflexión personal, sé que muchos no la comparten. Es probable que hasta produzca rechazo, pero por honestidad intelectual la quiero decir. Me parece extremadamente soberbio hablar de seres humanos dentro de una sociedad como clasificadores. Son seres humanos que están cumpliendo hoy una tarea de clasificación. Y esa encerrona ha hecho que este problema no se resuelva. Esa encerrona es la que dice que lo mejor que podemos hacer es sacar a un hombre que tiene 20 años y que está sacando basura de un contenedor y ponerlo a sacar basura de una cinta transportadora. Ese hombre trabajó en la clasificación en una etapa de su vida, como fuimos niños, como otro fue estudiante, como alguien fue reportero y después se terminó vendiendo flores. Esa es una calificación donde se asocia al ser humano estrictamente con una tarea específica y con la incapacidad de hacer otra tarea. Es el primer problema que quiero ver. El segundo, estamos encerrados en el conjunto de cosas que expuse en la pirámide, en que la gente que hoy está trabajando en la clasificación, que algunos lo han hecho durante toda su vida, que otros recién comienzan, que otros están viendo a sus padres hacerlos en su casa, que esas personas no pueden participar en el verdadero ciclo de los residuos que permite todas las profesiones posibles y que es la revalorización de los residuos. No es separando plásticos de distinto color que hay que resolver el problema, porque como dijo Marisol muy correctamente, no se precisan, si este proceso se hace en condiciones correctas, 6, 8, 10, 15.000 personas para hacer esto. Y no se debe generar un trabajo artificial en la sociedad. Se debe generar un trabajo genuino. Entonces, cambiarle a un tipo de 20 años la oportunidad de sacar de un clasificador por sacar de una cinta toda su vida es considerar que esa persona no tiene valores. Esa persona tiene que participar en que ese plástico, que debe clasificarse por una máquina y no por una persona, que ese plástico llegue a ser esto, que ese plástico llegue a ser esto, que ese plástico llegue a ser esa alfombra. En eso tiene que trabajar. Y esa condición es la que ha hecho que la sociedad uruguaya, que ha depositado en la Intendencia su confianza para resolver este problema, se haya equivocado de parte a parte. Porque como dijo ella, la Intendencia no tiene las atribuciones para recoger o para resolver este problema. La Intendencia no tiene las atribuciones para entrar en los procesos productivos. No puede regular al capitalista que tiene los cerdos cómo los compra, cuándo los compra y cómo lo hace. Eso se llama Ministerio de Ganadería y Agricultura.
La Intendencia no puede regular esas 3 casas que vimos con un señor lavando plástico para recuperarlo. Eso se llama Ministerio de Industria y Energía. Entonces, uno de los cambios estructurales que tenemos que hacer, y no lo digo porque esté dentro de la Intendencia, porque empecé a conocer el problema, es no depositar en una institución que no tiene los medios para resolver el problema, la resolución del problema, porque así vamos a fracasar siempre. Porque no depende de la voluntad, de la inteligencia, de la capacidad que tenga el conjunto de personas. Depende de que no tiene las herramientas para resolver el problema. Estas herramientas, coincido plenamente, tienen que ser una resolución de carácter nacional. ¿Qué arregla la Intendencia de Montevideo haciendo planta de clasificación en Montevideo y sustituyendo toda la informalidad que está si cruzo el arroyo Carrasco y del otro lado sigue la misma informalidad? No tiene sentido ninguno. Entonces, me parece que las 2 cosas que me gustaría decir que contribuyen al problema es, primero, claro que el problema está relacionado con una gran cantidad de cosas, pero eliminemos el factor sensibilidad que está en las fotos, que las fotos impactan. Ahí está mi señora. 30 días después de sacar la foto y de mostrarla, me entraron a mi casa y no me dejaron nada. Ni una máquina de foto, ni una computadora, ni un disco duro. Nada. Y se llevaron solo eso. ¿Impactan? Claro que impactan. Capitalismo. Por supuesto que comparto totalmente lo que planteaba Néstor. Quizás con la única diferencia de que en realidad el problema tiene tantas múltiples aristas y es tan complejo que en realidad no va a haber una sola organización que tenga los cometidos y las capacidades para resolverlo. Este es un trabajo que desde el ámbito público tenemos que alinear políticas ambientales con políticas de promoción de desarrollo social, con políticas de producción industrial, con políticas de seguridad alimentaria, con políticas de salud y con una cantidad de políticas más, donde obviamente además el pilar que va a tomar las decisiones más claves también es el Ministerio de Economía, en lo que tiene que ver a lo que podemos pensar que se debe hacer y lo que el país puede hacer en determinado momento. Ese tema es parte de lo que yo quería, de alguna forma, que dejemos de ponerle el peso a los que trabajamos en la gestión de residuos a resolver un problema que no es resoluble desde esa organización o desde los programas o de cualquier cosa que se quiera desarrollar. Sí somos responsables de ser conscientes y de abrir la cabeza para no mirar solo con soluciones tecnológicas y entender que esto es un problema de múltiples dimensiones y que por lo tanto las soluciones no pasan solo por soluciones técnicas adecuadas desde el punto de vista de la gestión de residuos, sino una mirada mucho más integradora. Por otro lado, cuando hacíamos énfasis en que buscamos que los sistemas sean formales, cuando hablamos de la formalidad o de la informalidad, no estamos asociando que la informalidad está en las actividades de clasificado de lo que llamamos clasificadores. La informalidad está en todos los sectores y está también en lo que de alguna forma se puso hoy en la mesa, el capitalismo. O sea, cuando Néstor dice que no tiene instrumentos, en parte porque seguramente eso no es una razón social, no es una empresa que esté constituida formalmente. Entonces, cuando decimos que vamos a la formalidad en toda la estructura de abordaje de las distintas operaciones de residuos, porque es desde la primera cadena de quien compra la materia prima que se genera a partir de los procesos de reciclado, hasta de ahí mirar para abajo, porque si no frenamos eso, no vamos a frenar la explotación y no vamos a poder resolver el tema de las situaciones que manejamos. Por otro lado, se manejó el tema de la ley de residuos. Ustedes saben que en el periodo pasado arrancamos con mucha fuerza, hubo una voluntad política muy fuerte por parte del Ministerio de Vivienda de avanzar en el tema de la ley de residuos. Conformamos un grupo interinstitucional, donde muchos de los que están acá participaron. Llegamos hasta cierto nivel de desarrollo y en realidad, ¿qué es lo que nos falta?
aquellos aspectos que son esenciales en toma de decisiones de cómo se va a posicionar el Estado en algunos aspectos críticos. Falta el posicionamiento sobre todo de cuál va a ser el rol del Estado en la cadena de comercialización de residuos. Y ahí en realidad hay más de una opción que obviamente tiene una decisión política importantísima a tomar, sobre la cual si no se tomaran ciertas decisiones, todo lo demás queda muy bien escrito y muy coherente, pero no va a servir para avanzar si hay otros ejes en materia estructural que no tienen básicamente nada que ver con los temas ambientales, sino más bien con resolver algunos aspectos estructurales de la problemática que estamos abordando. Y por otro lado, el tema de residuos, como decía Néstor, es un tema extremadamente complejo. Obviamente que en una presentación no vamos a hacer todos los abordajes que se tienen. Yo creo que el país ha avanzado en materia de ordenamiento y de pautas nacionales, y la formalidad apunta, justamente a ordenar y a decir cuáles son las reglas de juego que queremos en el país que se cumplan y poder controlar que esas reglas de juego efectivamente se cumplan. Y sí, hay muchos abordajes que están trabajando en la minimización de generación de residuos a nivel industrial, como también cuando hacíamos la mención de la contaminación del agua, era la contaminación del agua, vinculada al manejo de residuos sólidos, no la contaminación del agua por otras causas que tendríamos toda la tarde para discutir. Pero los líquidos llevan sólidos adentro, esa separación siempre es claro, para el equilibrio. que van al Ministerio de Gestión Ambiental. Bien. Yo quiero que haga una cosa. No, ya, ahora después, si querés, seguir. No, porque Ya se entendió correctamente la diferencia. La idea no fue atacar ni nada, simplemente no a ninguna ni a la intendencia ni a la. Ahora después lo retomamos. Articular política pública, estoy totalmente de acuerdo, no fue Adelante, y responsabilizar a la mesa, al contrario, me encantó la exposición y me parece un valor, no era para atacar ni para que. Podría ser, igual, no hay problema. ¿Eh? Podría ser, pero podría ser. No, un par de cuestiones. Campán trae el tema de los clasificadores. Uno está medio viejo y tiene algo de historia con respecto a cómo surge esa idea de pasar a hablar de clasificadores. Eso tiene más de 30 años. Yo creo que Antonio hoy lo traía. Y eso tiene que ver con una propuesta que hace el cura Cacho en la década del 80, vos lo trajiste, en donde en aquel momento a los clasificadores, que se les comienza a denominar así por un trabajo que hacen los clasificadores junto con el cura y con algunos de nosotros que trabajábamos en esa época, hace 30 años, en donde existe un proceso de dignificación del trabajo y dignificación de la persona y del grupo social y del sujeto colectivo, que es un trabajo que hacen los clasificadores. Y bueno, y ahí aparece la denominación. Lo traigo a colación porque, y esto me parece que deberían contestarlo los compañeros, no voy a contestarlo yo, pero solamente yo quiero hacer esa connotación de que este es claramente uno de los grupos con mayor subordinación en la sociedad uruguaya, con mayor con un proceso de dominación muy fuerte por parte de la sociedad uruguaya, que hoy tiene algunas cuestiones que reivindican su lugar, su carácter, su punto de vista, su ideología, tiene su organización. No sé, me parece que por ahí hay que pensar un poco más complejamente lo que traía Campán. Me parece que hay que recuperar un poco la historia de este sujeto colectivo que tiene mucha lucha atrás, por reivindicarse como un sujeto colectivo digno y capaz de expresar un montón de cuestiones que tienen que ver con relaciones de poder y dominación en la sociedad uruguaya. Entonces me parece que me gustaría que los compañeros pudieran este tema trabajarlo con más, que es de ellos, que trabajen eso. Después, lo otro que me parece es que todas las políticas públicas que podamos pensar relacionadas con la basura, relacionadas con los residuos, me parece que de alguna forma, a pesar de su articulación, me parece que de alguna forma son cuestiones que tienen que tener mucha articulación entre las distintas políticas, y me parece que de alguna forma, para pensar esto de la sustentabilidad, son, en este marco de relaciones capitalistas, son de mitigación de algunos de los problemas que genera el sistema.
que no son de solución de los problemas del sistema. Y que hay un montón de cosas, y le digo al compañero del PCMT, que uno puede pensar desde la teoría crítica, que tienen acción, que tienen trabajo, que tienen cosas para hacer, más allá de una interpretación de que no se resuelven las cosas completamente. Y una de las cuestiones, que me parece que no sé si viste, que yo traje, pero capaz que no la observaste, es la posibilidad de que existan grupos organizados peleando por derechos, en el marco del capitalismo. Y que ahí aparecen los clasificadores como uno de los sujetos colectivos con los cuales hay que construir una sociedad distinta. Pero hay que partir de alguna, por lo menos desde algunos de nosotros pensamos así, no sé, pero que hay que pensarlo desde una... Pero por eso, entonces me llama la atención que digas que uno puede estar parado en una teoría crítica y no hacer nada. Me llama la atención que hayas planteado eso. Pero si lo dijiste, digo, me parece bueno que lo aclaremos. Uno puede pensar críticamente en la sociedad, específicamente para pensar de ahí cómo la transformamos. Porque si no caeríamos en decir, bueno, no la pensamos críticamente porque no podemos hacer nada. Me parece que ahí hay como una trampa en ese argumento. Termino y seguimos. Me parece que hay mucho para hacer, pero que tiene que ver con eso, ¿no? De pelear por algunos derechos que están en juego, que tienen que ver con situaciones de dominación y explotación, en este caso particular, con el caso de los clasificadores, en donde hoy tienen su representación, tienen su organización, y en donde nosotros, por ejemplo, de la universidad, estamos intentando trabajar con lo mismo que estamos haciendo en muchos casos con el PCMT. A mí me parece que no es muy llevable decir que hay determinadas instituciones que tienen una competencia y determinadas instituciones que tienen otra. Me parece que lo que hay que tratar de hacer es articular las políticas de las distintas instituciones en cuestiones que resuelvan algunos problemas concretos. Yo entiendo lo que vos decís, que la Intendencia no puede hacer determinadas cosas. Ahora, debería necesariamente recrear espacios interinstitucionales para resolver cosas en común. Porque parece ser que el Estado tiene determinado feudo que funciona en la parte independiente y no tenemos capacidad de interactuar en forma colectiva desde los espacios institucionales. El tema de los cerros, sin duda que es regulado por el Ministerio de Ganadería y Pesca. Ahora, sin duda también que la Intendencia podría generar espacios de trabajo conjunto con el Ministerio de Ganadería que reduzca la cría de cerdo de la forma en la cual está siendo hoy implementada en el gobierno. Que me parece que no sé si se ha agotado ese espacio. Me parece que plantear que desde una institución sola, me parece que ahí hay espacio de trabajo colectivo que hay que priorizar. En la 11ª reunión que vamos a tener con el Ministerio, ¿me vas a acompañar? Con mucho gusto. Si no me vuelven a ver si no me vuelven a contestar que la solución de ese problema no tiene rédito político y que además el cerdo es muy chico para hacer el seguimiento. Entonces es lo que venimos diciendo, ¿no? Termino. 3 minutos. Muchas de las cuestiones que aparecen acá, me parece que son básicamente soluciones técnicas, que me parece que está bien que las pensemos, que son las relaciones que tenemos con el medio ambiente, pero me parece que una de las cosas que hay que pensar en profundidad, cómo resolvemos algunos problemas de explotación-dominación que son los que generan la pobreza en nuestra sociedad. Me parece que ahí hay un punto a trabajar en particular que pasa por la organización de los sujetos colectivos que pensamos una universidad distinta. Y eso me parece que está en primer lugar. Y después las soluciones técnicas.